Mani wal pura wal brisa wan tao plika Brooklyn Rivera ba tiki briha ulasa. Yawaninsin nani baku yawan walisa wan tao plika ansarasa wan tao plika nahkisa prilaka banitsa wan tao plika dukera prilaka ba yabayasa wan tao plikara. Brooklyn Rivera prilaka ba yabayasa. ¿Dónde está y cómo está el exdiputado Brooklyn Rivera? Preguntan las comunidades indígenas misquitas de Nicaragua. La dictadura de Daniel Ortega capturó al antiguo aliado político del régimen el 29 de septiembre de 2023. Tras su secuestro, nadie lo vio. A él se lo llevaron de su casa de habitación, lo llevaban en una ambulancia. En el transcurso en que iba avanzando la ambulancia, los comunitarios empezaron a subir en las redes fotografías de él y se sabe que llegó hasta un punto y desde ahí fue transportado a través de un helicóptero. Después de eso no se sabe nada. Rivera cumple 2 años y 5 meses en desaparición forzada. Su familia nunca lo ha visto y desconocen su paradero. Según el mecanismo de reconocimiento de personas presas políticas, otros 9 reos políticos también están desaparecidos en las cárceles de la dictadura. Sabemos que la dictadura se lo llevó porque ellos mismos lo reconocieron, pero también pues están los videos que se tomaron en el momento que fue secuestrado. Es una persona de tercera edad, después de ya casi 3 años en condiciones que nadie conoce, que nadie sabe, y sabemos cómo son las cárceles de la dictadura, pues hay mucho temor y preocupación por la condición en la que él podría estar hoy en día. Previo a su arresto, el exdiputado fundador del partido indígena Yátama permanecía bajo vigilancia del régimen desde abril de 2023, de acuerdo a su familia. Su captura ocurrió después que participó en Nueva York en el Foro Permanente sobre Asuntos Indígenas. En Managua ordenaron su destierro al prohibir su regreso al país, pero Rivera volvió por vía terrestre a través del territorio indígena de la Mosquitia, entre la frontera de Honduras y Nicaragua. Nosotros hemos estado exigiendo prueba de vida, la libertad. Hay medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Oficina del Alto Comisionado no ha dejado de estar preguntando por él los mecanismos de derechos humanos. Sin embargo, pues el Estado, el gobierno de Nicaragua no ha dado respuesta a esa demanda. Es indígena, es de una población, de un pueblo indígena que es transfronterizo, no solamente está en... La preocupación por la desaparición de Brooklyn Rivera y de otros presos políticos en Nicaragua ha llegado a España y a otros países de Europa, América, Asia y África. Amnistía Internacional incluyó a Brooklyn Rivera en una campaña mundial que demanda su libertad incondicional y la de otros presos políticos. Sabemos que tiene algunas enfermedades como diabetes, hipertensión. No sabemos si se le está suministrando la medicación adecuada. Por supuesto, como no se sabe dónde está, no lo visitan. Seguramente no tiene asistencia letrada. Es una detención arbitraria. Esto es tortura. Carmen Cuesta es activista de Amnistía Internacional en España. El 10 de diciembre de 2025, en el Día Internacional de los Derechos Humanos, incluyeron a Brooklyn Rivera en una campaña internacional que demanda la libertad de 3 presos de conciencia en el mundo. Ellos son la abogada Sonia Dajamani de Túnez, el fotoperiodista Sai Asael Taike de Myanmar y el nicaragüense Brooklyn Rivera. Desde que a Brooklyn Rivera se le declara preso de conciencia, es una campaña internacional y de hecho hay una ciberacción que pueden suscribir personas mayores de edad pidiendo la liberación de Brooklyn. Escuelas e institutos de secundaria y bachillerato en España están hablando de la represión en Nicaragua y de los presos políticos. Se pide al alumnado de secundaria, sobre todo, y también de centros de adultos, de escuelas de idiomas, que manden ánimo a estas personas, para que tengan esperanza, para que sepan que conocemos su situación y que les enviamos su apoyo. Sirve también para dar esperanza a su entorno, ya que ojalá llegara a Brooklyn. Esta mañana nos preguntaban en otro instituto, en el Juan de Herrera, ¿pero esto le va a llegar a él? Bueno, ahora mismo no sabemos dónde está preso, pero va a llegar a su entorno y ojalá le llegue a él, y ojalá mejoren sus condiciones y se le libere. Excelencias,
presidente del Consejo de Derechos Humanos, distinguido representante de los pueblos indígenas. La abogada defensora de pueblos indígenas Anexa Alfred también sigue de cerca el caso de la líder misquita Nancy Enríquez, detenida 2 días después que Brooklyn Rivera. Ella fue procesada sin debido proceso, tiene una condena de 8 años, pero su situación actual es preocupante, es alarmante y quiero hacer un llamado a eso. La salud de Nancy está deteriorada, la familia teme por la vida de ella. Brooklyn Rivera tiene 73 años y Nancy Enríquez 63. Informes internacionales de derechos humanos han documentado en Nicaragua como prácticas de tortura el aislamiento en las cárceles de decenas de prisioneros políticos de la tercera edad bajo condiciones inhumanas desde 2018. A ella sí se le ha permitido visita bajo condiciones, ¿no? Y una de ellas es que no se siguiera demandando su libertad. Sin embargo, la situación de su salud ahora es muy preocupante, está muy deteriorada y la familia teme lo peor que pueda pasar en las cárceles en cuanto a la situación de Nancy. En noviembre de 2024, el régimen nicaragüense admitió la captura de ambos líderes indígenas durante una sesión del examen periódico universal de Naciones Unidas. La representación diplomática de Nicaragua justificó sus detenciones acusándolos por delitos de traición y menoscabo a la integridad nacional y de propagación de noticias falsas. Aunque estas imputaciones son una práctica habitual de la dictadura contra opositores, críticos y disidentes, para Anexa Alfred, su captura es parte también de la persecución contra los pueblos indígenas. En la práctica, este gobierno no lo respeta, ¿verdad? Hace todo lo contrario. A todo hay un proceso de colonialismo interno de acabar con las comunidades indígenas, su cultura. Podemos decir que el último bastión de resistencia que estaba en las comunidades era la representación del Taopla Brooklyn Rivera a través de las estructuras también de Yátama. Porque también al desmantelar las organizaciones de la sociedad civil, incluyendo organizaciones de derechos humanos, pues fue una situación que puso en una condición de vulnerabilidad a las comunidades. Sin ahora ese proceso político que ha costado muchas vidas, mucha sangre al pueblo misquito, pues obviamente se quedaron totalmente desamparados. A eso se le suma la política de invasión de tierra, de colonización, que es promovido desde el Estado mismo, el desconocimiento a las formas tradicionales de organización, a las estructuras políticas. Nosotros denunciamos desde la plataforma de pueblos indígenas y afrodescendientes que lo que se vive en Nicaragua es un genocidio parcial al menos, con estas políticas que buscan desintegrar y desaparecer a los pueblos indígenas en la costa caribe. Mientras tanto, desde España, los activistas por los derechos humanos continúan denunciando a nivel internacional la situación de los presos políticos en Nicaragua. El lema de Amnistía Internacional es que el mundo puede cambiar, pero no va a cambiar solo.